La diputada Marcela Guerrero por 10 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bienvenida, contralores, subcontralora. Yo personalmente sí sé cuál informe voy a votar y creo que lo tengo además muy preciso en razón justamente del estado de necesidad que estamos pasando, sobre todo en la última crisis que hemos vivido a partir del jueves. Con Otto teníamos alrededor de pérdidas por 106.000 millones de colones, 20.000 millones de colones solo en infraestructura pública. Me he conversado informalmente con el ministro de Obras Públicas y Transportes y los datos, 11.000 millones de colones es lo que están presentando a ojo de buen cubero en términos de las pérdidas. 215 puntos donde han habido incidencia y pérdidas de infraestructura pública, además de tener a 500.000 personas en una serie de condiciones, la mayoría de ellas hay que reubicarlas. Y esa reubicación me parece a mí que tiene que ver con una inversión que solo el Estado puede dar. Ese ha sido el principio constitucional garantizado en términos del Estado social de derecho, y en ese sentido yo le quiero, voy a hacer algunas reafirmaciones. Usted señala 29 años de postergar medidas para atender una situación actual. Usted señala que estamos hablando de 2.000 billones de colones en términos de desequilibrio. Usted señala que hemos aumentado en menos de 10 años, prácticamente hemos duplicado y estamos alcanzando un 50% en términos de deuda. Usted señala que hay una liquidez del erario, ha señalado además que hay una desaceleración en renta, en IVA, en selectivo de consumo al menos. Quiere decir, en términos muy sintéticos que lo reflejan ustedes en el informe, que no hay cacao para hacer chocolate, ¿verdad? Para mantener un estado normal, un estado como el que se ha mantenido en los últimos 29 años a pesar de la crisis. Yo sí quisiera en ese sentido hacer dos observaciones. Si bien esta no es una discusión de carácter jurídico, yo creo que le corresponde a esta sede parlamentaria hacer una discusión de a qué nos estamos enfrentando. Aquí no nos vamos a pegar ni le agarramos cariño a los conceptos. Una cosa es el estado de excepción tipificado en la Constitución política. Le puse mucha atención la semana pasada a la defensora de los habitantes. Una cosa es el estado de excepción que determina una condición especial para una serie de garantías constitucionales, y otra cosa es el estado de excepción. Y me llama la atención en la respuesta que ustedes dan, que yo realmente tengo a mano sobre el tema, de que finalmente hay un reconocimiento de una situación recalcada ya por usted en términos de la insolvencia para poder establecer los principios constitucionales, en donde hay que priorizar y donde nos vamos a enfrentar sistemáticamente a condiciones donde uno no tiene que buscar en un término como jurídico indeterminado, como es el caso de el estado de necesidad, normas supletorias. Y yo quiero en ese sentido acopiar los artículos 140 constitucional, que tiene que ver justamente con las potestades del presidente en forma conjunta con los ministros. Y esa reflexión es para ubicar, más allá de si el término puede alcanzarnos o no, en dos sentidos. La Contraloría ha señalado que esta es una práctica constitucionaria de derecho público internacional que puede aplicarse dentro de, obviamente, el ordenamiento jurídico costarricense. Lo dice la Contraloría, página 4 del informe remitido a la subcomisión 28 de septiembre del 2017. Si esto es así, y además la Sala Constitucional ha señalado o ha emitido resoluciones señalando que el estado de necesidad puede ser invocado como principio
que establece la actuación del Estado frente a los derechos de los habitantes. Da la sensación de que esta es una excelente oportunidad para poder tener, por un lado, una discusión sobre la reforma fiscal que ocupa este país, ese nuevo pacto intergeneracional para garantizar la cohesión entre seguir garantizándole a las y los costarricenses principios en norma y principios en constitución, poderle entrar a evasión, a elusión, al tema de una reforma que está muy anacrónica en términos de renta. Usted lo señala claramente, una economía anclada al siglo XX en servicios y en otras actividades del sector secundario. El sector terciario no están contribuyendo a ese social de derecho que nos ha caracterizado. Y número dos, también usted señala de forma muy clara condiciones que ya no nos da en términos de la insolvencia y la liquidez, más allá de que si cumpliéramos todos los principios demandados por ley, el déficit hoy sería del 8%. ¿Es eso o no una situación atípica? Le pregunto. Es una situación muy grave, un 8% de déficit que se está mencionando, es de insolvencia, o sea, es gravísimo. O sea, imagínense que un 8 por 300.000 millones, digamos, que valga cada punto del PIB, es una cantidad muy fuerte de brecha. No es una situación normal. No lo es, jamás. Yo creo que eso es obvio. Sin entrar a determinar los escenarios que creo que vamos a discrepar, no con institucionalidad, sino con un país que está en deuda. Y que se está endeudando, lo dice el ministerio, usted lo recalca, servicio de la deuda, Ministerio de Educación y pensiones tienen un monto superior a prácticamente 17 ministerios. Esto no es un Estado, no puede se podría categorizar como una situación que más allá de lo jurídico deberíamos de buscar un sustento, que en este caso el Poder Ejecutivo, amparado el 140 constitucional, donde dice claramente cuáles son las potestades que tiene que llenar en una situación como usted lo reafirma, y yo concuerdo con usted, Contralora, no pareciera una situación, o parece una situación excepcional, sobre todo con la carga que se nos está viniendo de una infraestructura por resiliencia, por adaptación y por mitigación, en donde no hay dinero, donde estamos invirtiendo un punto del Producto Interno Bruto en enfermedades respiratorias y no está aquí. ¿Eso cómo se le llama? Yo no entraría a calificar esto en términos jurídicos, doña Marcela. Yo sí creo que es un tema muy delicado, donde tenemos una situación muy frágil de las finanzas públicas, pero yo no voy a entrar a calificarlo si es de excepción, si es de estado de necesidad, creo que a mí no me corresponde, pero sí es una situación, repito, y esto no lo digo ahora, lo he venido diciendo en los últimos 5 años, es una situación que cada vez se hace más grave, ¿verdad? Porque cada vez la brecha se ensancha más y las medidas que estamos tomando no son estructurales. Entonces la situación es estructural, así es como yo la llamo, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, es una situación estructural en donde la solución que se quiere es estructural, o sea, váyase a ver en el presupuesto, bueno, ¿dónde están los disparadores de gasto? ¿Cómo podemos racionalizar el gasto? Si usted ve ahí las transferencias, ve las transferencias corrientes, ve algunos destinos específicos, ¿verdad? Que, ¿por qué no entrar a revisar esos destinos específicos? ¿Por qué no entrar a revisar si de cara a la realidad económica y social del país deben continuar vigentes, o si al PANI hay que darle más, o si a otro hay que darle menos? Es igual que el gasto tributario, seguimos con las exoneraciones fiscales y no estamos revisando si una exoneración que dimos como país hace 20 años
ya cumplió su fin y ya se reactivó el sector económico y ya yo debo eliminarla y dársela a otro, o eliminarla y generar y dejarme esos ingresos. Esos son los temas que como país hay que revisar, esos son los temas de fondo, porque más que un concepto, ¿verdad? Aquí es el tema de fondo, o sea, ¿cómo vamos a solucionar esto como país? Digamos, esa es la angustia mía, porque yo veo que nosotros no estamos dándole solución a los temas. Hay proyectos y no estamos trabajando para lograrlo y para salir de este impasse en el que nos encontramos. Nada más cierro, comparto su angustia, no estamos en estado de excepción, sí estamos en estado de necesidad y estoy de acuerdo que exoneraciones, estamos a favor de regla fiscal y estamos a favor de modernizar renta, ampliar IVA. Yo creo que ustedes han sido como institución muy eficientes en darnos luces y creo que nos corresponde a nosotros dar este compromiso. Tal vez ahí de la conclusión sí quiero aclarar que la Contraloría no comparte el tema del estado de necesidad solamente, como concepto. Ok. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el compañero diputado Steven Núñez. Sí, muchas gracias, diputada. Bienvenida, señora Contralora y quienes la acompañan. Yo quiero pues decirle que yo estuve estudiando este informe que usted presentó y de hecho hace 8 días en el plenario me referí al respecto, porque sí se hacen una serie de alertas, ¿verdad?, que nos llaman la atención, bueno, al menos a mí como diputado, y que pues que vengo del Ministerio de Hacienda y conozco un poco el tema, me genera luces y alertas muy preocupantes. Y creo que muchas de estas alertas tienen que ver con decisiones de acá, de la Asamblea Legislativa. Desde luego que hay otras que corresponderá al Ejecutivo y del Ejecutivo, me refiero a esta administración para atrás, que tuvieron responsabilidad. Pero en todo caso, yo también quiero referirme a esta situación que están atravesando las finanzas públicas, y es que estos datos que vimos nos alarman. Incluso usted dice cosas que también a uno le generan más alarma. Usted dice que se nos hizo tarde para brindar soluciones estructurales sin experimentar consecuencias complejas. Esas situaciones complejas, señora Contralora, creo yo que de seguir por esta ruta de presupuestos deficitarios en más del 50%, que desde el 2009 más o menos venimos con un promedio así de desfinanciamiento del presupuesto nacional, con un nivel de deuda que, como usted bien dijo, para este 2017 cierran casi en el 50% del PIB, y para el 2018 se proyecta un 53%, que teniendo presente el nivel de deuda que tiene este presupuesto, si hacemos un promedio anual, quiere decir que la Tesorería Nacional tiene que ir a buscar al mercado aproximadamente 343.000 millones de colones. Eso es una exageración, ¿verdad? Y son cosas que al menos a mí me preocupan. Entonces, creo yo que esas consecuencias complejas, que usted no las detalló, pero que desde luego, como dijo en alguna parte de su intervención, van a tener un efecto directo sobre las personas más necesitadas de Costa Rica, sobre las clases que están más necesitadas son las que van a sufrir, porque ciertamente el impuesto más regresivo y más atroz que hay es la inflación, y si continuamos por esta ruta van a haber consecuencias nefastas en estos términos. Entonces, yo por un lado pongo esas consecuencias, ¿verdad?, y por el otro lado pongo la responsabilidad de este Poder Ejecutivo, que con este presupuesto nos dice: vean, yo estoy haciendo un balance y estoy enviando un presupuesto donde no puedo cumplir con todos los mandatos constitucionales y legales, porque si no se va a dar esta situación compleja, ¿verdad? Esa es la lectura que yo estoy haciendo. Entonces es ahí donde el Poder Ejecutivo llama a este estado de necesidad, que para mí no es más que otra cosa que una cláusula de excepción. Es cuando colisionan dos bienes jurídicos, que nuevamente los menciono. Uno es el estado financiero que tiene el Estado actualmente, y por otro lado la prestación de servicios que debe dar el Estado. Entonces, como dijo la compañera Marcela Guerrero, si la Constitución política directamente
en el artículo 140, incisos 6 y 8, hace 3 deberes puros y duros para el Poder Ejecutivo que dicen que tienen que ver con el buen funcionamiento del aparato administrativo, que el Estado debe mantener el orden, la tranquilidad pública y tomar las providencias necesarias para resguardar las libertades públicas. Entonces, haciendo ese balance, señora Contralora, yo creo que a este concepto jurídico indeterminado, como le llama usted en este oficio 11.346, de estado de necesidad, lo que busca este proyecto es hacer una responsabilidad, es tomar una decisión responsable, porque si continuamos por la irresponsabilidad y de cumplir con ciertas leyes que, vea, le soy sincero, a mí este tema de los destinos específicos me llama montones la atención y me preocupa, porque cuando hablamos de rigidez presupuestaria, ¿cómo es posible que los destinos específicos casi son el 12% del PIB, verdad? Y los ingresos que tenemos son alrededor de un 14%, es decir, solo con destinos específicos nos está quedando un margen de un 2% de acción. Entonces, ¿qué país es sostenible de esa manera? Es decir, a mí me preocupa mucho esto. Entonces, señora Contralora, yo, teniendo presente toda esta antesala que hice, teniendo presente este oficio 11.346, donde usted nos dice varias cosas, y entre ellas usted señala que existe la posibilidad de adoptar decisiones presupuestarias amparadas en este principio o estado que ocupa las finanzas públicas, que esto puede implicar recortes a destinos específicos según la realidad financiera que tenemos como Estado. Entonces, teniendo presente desde luego estos elementos objetivos, ¿verdad?, que permiten esta continuidad del Estado y la dotación de servicios que debe brindar. Entonces yo le hago 3 preguntas a usted, señora Contralora. La primera es, ¿está usted de acuerdo de que el Estado se encuentre imposibilitado de cumplir con los destinos específicos? ¿Sí o no? Sí, Ok, que es algo que se ha venido dando desde hace tiempo, ¿sí o no? sí. Ok, porque usted sabe que si damos el 8% del PIB a educación, implicaría llegar a un déficit fiscal automáticamente del 8% del PIB presupuestario, ¿verdad? Ok. Luego, segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo que para este presupuesto no hay una forma distinta a dejar de presupuestar la totalidad del destino? Eso no lo tengo tan claro, de que no haya otra forma. El tema es, digamos, en el fondo, el tema es que usted lo puede presupuestar todo lo que quiera, es lo que yo dije anteriormente. El tema es cómo lo va a financiar. Ok, por eso, para mí sería irresponsable hacerlo. Por eso le pregunto a usted. Perdón, ahí si no, entonces, disculpe, si no el presupuesto pierde su razón de ser. O sea, desde luego, no, yo comparto. Por eso, bajo ese entendido, si lo hiciéramos, al menos para mí como diputado, sería irresponsable y al menos yo no votaría un presupuesto que venga así de esa manera desfinanciado. Yo creo que usted como Contralora tampoco nos recomendaría votar un presupuesto en el cual vengan los destinos específicos al 100%, ¿o sí? bueno, si el gobierno demostrara que tiene la fuente de ingresos, nosotros hicimos la certificación de ingresos, okay, y hasta ahí llegan los ingresos, okay, y esa es una fuente confiable. La Contraloría generalmente, o para no decir todos los años, ha hecho una certificación de ingresos bastante, ¿cuál es la palabra? Certera, ¿verdad? Okay. Entonces, más allá no se puede estirar la cobija, o sea, okay, para lo que hay es para lo que alcanza. Exacto, eso me daría a mí entender que usted comparte conmigo que no sería responsable hacerlo. Ok, y por último, señora Contralora, y en la misma línea de la pregunta anterior, si de forma irresponsable se hubieran presupuestado los destinos específicos al 100%, ¿usted coincide conmigo en que se generaría a nivel económico y de los indicadores macroeconómicos una afectación mayor? Entiéndase, altas sí, en tasas de interés, inflación, desempleo. Primero yo tendría que ver si lo pueden ejecutar.
Ok. Bueno, que teniendo presente las últimas, las ejecuciones y el dato que usted nos daba, ¿verdad? Que al tomar en cuenta la ejecución, el déficit por lo general baja, ¿verdad? Ok. Entonces, vea, yo para cerrar mi intervención, señora Contralora, yo me comprometo como diputado en estos 7 meses que restan y para los cuales entré a suceder a don Henry Mora, a revisar el tema de destinos específicos. Yo creo que es un tema que requiere que le entremos con lupa y eso es potestad total de esta Asamblea Legislativa. Entonces yo sí me comprometo a analizar y ver ese tema y desde luego que espero contar con el apoyo técnico de la Contraloría al respecto. Muchas gracias. Agotó exactamente sus 10 minutos.